Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre el Volkswagen Sedan Full Injection 1600cc. Este video nosotros también lo llamamos la piedrita en el zapato, porque es la segunda parte de una serie de videos que vamos a ir colocando en la red para que te puedas apoyar y puedas corregir esos problemas de inestabilidad que tienes. La piedrita del zapato, que nosotros hemos denominado así, prácticamente es nuestro sensor de temperatura en nuestro coche, o también conocido técnicamente como sensor NTC2. Y bueno, ¿y por qué le llamamos la piedrita en el zapato? Pues no se lo llamamos así por casualidad, se lo hemos denominado así porque la verdad es que sus afectaciones son muy adversas y muy distintas y muy diferentes en muchos casos. Y podemos tener afectaciones de diferente índole y muchas veces tener un dolor de cabeza porque no sabemos hacia dónde dirigirnos, si llevar nuestro coche con un mecánico, si llevarlo con un eléctrico, si hacerle un diagnóstico automotriz y muchas veces, y por eso este video está dedicado a estas personas o a estos usuarios que de pronto no tenemos o no contamos con un espacio cercano a nuestro domicilio donde podamos acceder a un servicio de diagnóstico automotriz o a contar con una persona experta en temas técnicos de Volkswagen Sedan Full Injection. Entonces, pues vamos a comenzar hablando un poco del tema de este sensor, que es bien importante. Técnicamente, y vamos a ser muy breves en esta parte, técnicamente el sensor de temperatura nos apoya para regular la temperatura de régimen de operación de nuestro motor. Básicamente es que cuando el coche está en frío, pues que el coche vaya elevando su temperatura hasta una temperatura de operación, y llegando hasta cierta temperatura el motor mantenga esa temperatura, ¿sí? Regulando la mezcla de combustible a través de una señal eléctrica que envía la computadora a los inyectores, y que estos inyectores, bueno, pues abren o cierran generando una mayor salida de caudal o regulando este caudal y reduciéndolo de tal manera que cuando ya llega el motor a esa temperatura de régimen o esa temperatura de operación, la computadora ya proporcionalmente ha ido cerrando los inyectores, ha ido regulando la mezcla de combustible. Así que cuando nosotros encendemos el coche, pues de pronto envía un mayor caudal para que el motor se caliente y pues se mantenga mejor en operación, ¿no? Y no el motor esté frío y todos sus componentes estén en frío y que pueden generar otro tipo de problemas. Esto básicamente es el principio técnico, ¿no? Podríamos ahondar un poco más, pero básicamente es esto. Técnicamente debe decir que cuando nosotros encendemos el motor, el sensor de temperatura emite una señal de 5 volts a la computadora, lo que le indica a la computadora que el motor está frío. Conforme conforme el motor se va calentando, la señal, la resistencia y la temperatura van haciendo que la señal que emite el sensor a la computadora llegue hasta los 0 volts. Cuando la computadora llega hasta este voltaje, es como que entiende que ya nuestro motor ya está en temperatura de operación. Ok, ya está aquí todo perfecto, pero ¿qué pasa cuando nuestro sensor de temperatura empieza a fallar? Y debemos de recalcar que el sensor de temperatura debe estar dentro de los componentes que debemos cambiar o sustituir regularmente. Así como hacemos afinaciones cada 6 meses o cada año, dependiendo del uso de nuestro coche, también el sensor de temperatura es bien importante cambiarlo aproximadamente cada año y medio, cada 2 años, dependiendo del uso que hagamos del coche, porque es un componente que, como está sometido a altas temperaturas, pues se va degradando. Además de que también es un componente que está cercano a muchas partes de nuestro motor y que muchas veces al hacer nosotros mantenimientos
y al utilizar llaves o al utilizar dados, matracas y diferentes herramientas, a veces sin querer podemos llegar a golpear este componente, lo llegamos a tocar o se nos cae una herramienta y lo golpeamos, y este componente empieza a perder esa sensibilidad. Y como les decía, los efectos de tener un componente que ya no está trabajando bien son muy adversos y de diferente índole. Les mencionaba antes que pues podemos tener, por ejemplo, problemas de encendido, problemas de que vamos conduciendo, por ejemplo, nuestro coche y pues se nos apaga súbitamente el motor y luego de pronto ya no podemos ni siquiera encender el coche, y luego andamos con sensores desconectados, válvula desconectada, porque pues solamente así podemos traer el coche jalando, como decimos en México. Problemas de alto consumo de combustible, humo negro. También podemos tener el famoso problema de altas y bajas revoluciones, ¿no? RPMs, en marcha mínima, o de pronto que encendamos el coche y el motor quiera volar así como al infinito y más allá. Y no es que las RPMs se vayan al infinito, pero sí, de verdad es que son tan altas que prácticamente el coche parece un avión, como si tuviéramos el pedal de aceleración hasta el fondo. Y es por esto que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que las causas raíz pueden ser de diferente tipo, y la verdad nos quebramos la cabeza y no sabemos a quién acudir, si a un eléctrico, si a un mecánico, si a un centro de diagnóstico automotriz, ¿no? Pero muchas veces se debe a este componente que pues ya está fallando y ya está en sus últimas. Más bien, ya desde que empieza a fallar algo y tenemos problemas de inestabilidad, es que posiblemente el sensor de temperatura esté mal. No en todos los casos, porque en los siguientes videos vamos a ir viendo otras causas que también se le atribuyen a los problemas de inestabilidad automotriz que podemos tener en nuestro coche. Pero de entrada, si no hemos hecho cambio de este componente, sería bueno hacer una sustitución. Pero aquí hay que tener mucho cuidado y mucha atención, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ok, es fácil, no es un componente tan caro, podemos ir prácticamente a cualquier refaccionaria y conseguirlo y sustituirlo, y lo podemos encontrar en diferentes marcas, ¿sí? Que existen. La cuestión aquí es que la industria automotriz ha homologado muchos componentes en forma para diferentes marcas y diferentes modelos de coches, y este sensor es uno de los componentes que la industria automotriz ha homologado para diferentes modelos. Eso quiere decir que lo podemos encontrar en un Pointer, que lo podemos encontrar en un Jetta, lo podemos encontrar en una Combi, no sé, en muchísimos otros modelos que utilizan un componente muy parecido en forma, o sea, prácticamente idéntico en forma, pero la especificación interna es distinta. Y es distinta porque muchos de los automotores que existen en el mercado pues prácticamente son enfriados por refrigerante o agua con una composición química, y por eso se llama refrigerante. Bueno, pero en el caso del bocho, pues la composición interna del sensor de temperatura es distinta, porque también su refrigeración o su ventilado, su enfriamiento es a través de aire, y esto hace que la especificación del sensor de temperatura del Volkswagen Sedan Full Injection 1600 sea única y distinta y diferente a otros modelos. Entonces, cuando nosotros vamos a las refaccionarias, simplemente nos entregan un componente que dice Volkswagen Sedan y ya, y pareciera que es general, ¿no? y para todos los modelos, y no es así. Es bien importante que revisemos el catálogo de información técnica del fabricante y de los modelos para los cuales se aplica ese componente. En este caso, es bien importante que si vas a conseguir este sensor, conozcas el número de referencia y lo busques, ya sea en internet o simplemente en la refaccionaria, si tienen el catálogo de refacciones, te muestren digamos la especificación técnica, y ahí te digan si es específicamente para Volkswagen Sedan Full Injection, porque si no,
te lo voy a decir, sí o sí vas a tener problemas de inestabilidad automotriz y vas a seguir con el problema de no saber a qué se debe. Y vas a decir, oye, y es que le he cambiado el componente y está nuevo y lo acabo de comprar, y no, debe ser otra cosa. Y muchas veces es porque conseguimos componentes que no son para nuestro coche, que pueden estar nuevos y que incluso nos pueden costar un poco más caros, pero no son para nuestro coche. Incluso de buenas marcas, Bosch, Hella, pero no es para el coche. Aquí es bien importante conocer el número de referencia que sea para nuestro coche. En este caso, y no hay comercial en esta información que voy a dar, no es una información comercial, yo no tengo ningún tipo de digamos, de vinculación comercial con esta empresa, ni nada. Simplemente te voy a pasar una referencia que es de las que más se puede echar mano o conseguir dentro de las refaccionarias que existen, y te voy a pasar el código de referencia para el Volkswagen Sedan Full Injection, y esto a sazón de que pueda ser una solución al tormento que tienes ahí del problema de inestabilidad automotriz. En este caso estoy hablando de la marca Beru. Es una marca alemana, me parece que es alemana, y el código de referencia es el ST107. Por ahí te voy a dejar una imagen para que lo conozcas y lo veas. Yo no hago comercialización de este componente, pero como estoy hablando del tema de inestabilidad automotriz y realmente mi interés es que consigas y resuelvas tu problema, ¿sí? Si es que no tienes manera de ir con un experto, a lo mejor simplemente cambiando este componente tus problemas de inestabilidad automotriz se corrigen. Digo, no es la solución así única a todos los problemas de inestabilidad automotriz que pueden existir, pero es un paso a la corrección general del problema de inestabilidad automotriz que podemos tener. Y si de pronto desde ahí se corrige, pues ya te puedes evitar dispensar mucho dinero en mantenimientos y cambios y sustitución de componentes que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿sí? Incluso personas que cambian sus computadoras por otras porque piensan que la computadora está mal, y a lo mejor simplemente es que la señal eléctrica de ese componente está haciendo que la computadora genere proporcionalmente señales distintas, ¿sí? Porque la computadora opera mucho en relación a la señal que le envía el sensor de temperatura. Entonces, yo sí te recomiendo que antes de que hagas grandes cambios, siempre, si es que tu coche no ha tenido cambios de este componente, consigas el componente original el componente original que tenga la especificación correcta para Volkswagen Sedan Full Injection, ¿sí? Y hagas este cambio y veas qué cambios positivos tiene tu coche, ¿sí? Porque a partir de ahí te puedes dar idea de si realmente con esto se solucionó el problema o puede devenir de otra parte. Pero de entrada eso te va a ayudar muchísimo a corregir en gran proporción el problema de inestabilidad automotriz que tienes. Y en los siguientes videos vamos a ir abarcando cada vez más componentes que puedan afectarnos, que puedan generarnos problemas de inestabilidad automotriz. Estamos hablando de que en esta serie de videos vamos desde lo más económico, que en la primera parte fue hacer una inspección visual, a esta segunda parte donde estamos hablando de un cambio muy pequeñito, pero que este cambio pequeño y a lo mejor económico, porque un sensor de temperatura te puede costar a partir de los, no sé, 100 pesos en marca Beru. Estoy hablando de este componente que lo puedes encontrar como en 100 pesos en algunas refaccionarias, y a lo mejor en Mercado Libre lo puedes encontrar hasta en 400 pesos, no lo sé. Pero de verdad que si haces esta inversión inicial y cambias este componente, de pronto puedas evitarte hacer cambios muy profundos y que a lo mejor de pronto simplemente vas a dispensar más dinero y a lo mejor no corriges el problema que tienes. Entonces, si tienes la oportunidad de corregir este problema de inestabilidad automotriz, haz uso de esta información que te estoy pasando y apóyate en ello para que puedas comenzar a corregir los problemas de inestabilidad automotriz en tu Volkswagen Sedan Full Injection 1600cc.
En los siguientes videos vamos a continuar hablando de otros componentes que, después de hacer la inspección visual, como lo vimos en la primera parte de nuestra computadora, y en esta segunda parte que hemos visto la manera de cambiar por un componente de especificación correcta en nuestro sensor de temperatura o NTC2, bueno, pues estamos ya hablando de dos puntos que podemos nosotros realizar para la corrección del problema. Pero en los siguientes videos vamos a seguir hablando de otros puntos que, ya una vez dejando estos dos temas bien revisados, pues podemos continuar con los siguientes. Entonces, pues nada, te agradezco mucho tu atención. De verdad ha sido un placer para mí compartirte esta información, y que pues en las líneas de comentarios y preguntas, si tienes alguna duda o algo que me quieras compartir, de verdad que estaré de verdad muy agradecido de antemano de leerte y de apoyarte en todo lo que pueda hacer por ti. Vale, pues muchísimas gracias y que tengas un excelente día, y ya vamos a continuar platicando de más temas sobre inestabilidad automotriz. Muchas gracias.